K. Si K es, perdón, si K es real, pues entonces esa sincronización existe. Y bueno, pues dependiendo del signo, habiendo usado una condición canónica, una condición canónica específica, es decir, la del caso directo, nosotros determinamos el caso para el cual estoy tratando de buscar, de buscar aquí está. Déjame ver. Ok. Se trata de determinar, bueno, si es el caso directo o el caso complementario, ¿no? Tenemos un segundo ejemplo, y bueno, me parece que es el que vamos a abordar, en donde tenemos un sistema de segundo orden. En particular, hablamos de un sistema de segundo orden, de orden relativo 1 y de ganancia de clase 0 y de ganancia de lazo directo 10. Tenemos aquí nuestro sistema GDS. Y bueno, para este sistema en particular, preguntamos si este conjunto de puntos cada uno de ellos será un polo de lazo cerrado o es un candidato a polo de lazo cerrado. Y con qué ganancia, ¿no? Eventualmente. Bueno, para el primer caso, cuando la dinámica es -2, pues nosotros operamos de la misma forma, ¿no? Establecemos nuestra condición canónica, HDS igual a -1. Aquí tengo GHDS igual a -1. Luego evalúo el circuito abierto GDS-HDS en el punto de operación. En este caso, en S igual a -2. Y aquí simplemente sustituyo, ¿no? Sustituyo S igual a -2 en cada uno de estos valores de S. Aquí hace falta multiplicar por K, obviamente. Y obtengo esta evaluación, menos 20K. Como menos 20K es igual a -1 por la condición canónica, pues entonces K es igual a 1 sobre 20. Esto significa que si yo este sistema lo controlo con una acción proporcional simple, como esta que está descrita aquí, y aquí coloco el controlador, lo sintonizo con un valor de 1 sobre 20, todo el lazo de control a lazo cerrado tendrá un polo en -2. No sé en dónde está el otro polo porque el sistema es de segundo orden, pero al menos la dinámica que yo estoy queriendo asignar sí la voy a cumplir, que es la de -2. ¿Sí? Entonces queda de tarea para ustedes el confirmar que efectivamente con este valor de K se tiene este polo. Muy bien. Como segundo caso, tengo esta dinámica propuesta. Esta dinámica es un número complejo. -4 más 176J, 1.76J. La pregunta, ¿este punto es polo de lazo cerrado o candidato a polo de lazo cerrado? Y si lo es, ¿con qué ganancia? Bueno, lo primero es que establezco yo la condición canónica de lazo cerrado evaluando en este punto de operación, que es el que me pide. Entonces, GHDS igual a -1, aquí lo tengo. Sustituyo GHDS, aquí está. 10, de nuevo me falta la K. 10 por C más 4, K. Entre S más 1 por S más 3.
Evalúo en el punto de operación, menos 4 más J1.76. Y evalúo todo esto. Todo esto al ser evaluado, tengo menos 2.5 más J 0.03. Esto por K, igualado a 1. De aquí yo puedo, bueno, pues despejar K. Y K es igual a un valor complejo. En principio yo tendría que desechar este valor de K porque no es un valor real. Sin embargo, podemos aplicar nosotros este truco, ¿no? Si yo tengo un número complejo, en este caso para esta aplicación, ¿no? Un valor de K, que es complejo, pero el ángulo de fase de este número complejo es menor de 1 grado, puedo despreciar la parte imaginaria y quedarme únicamente con la parte real. ¿Por qué? Porque en relación, una con relación a otra es muy pequeña. Entonces simplemente lo puedo yo despreciar. Y desprecio yo la parte imaginaria, me quedo nada más con la parte real, y K es igual a, aproximadamente igual a 2/5. Dado que K es positiva, entonces puedo inferir, de acuerdo a nuestro criterio, puedo inferir que está en el caso directo. Y que con este valor, aproximadamente, voy a tener una dinámica muy cercana a menos 4 más J 1.76. Esto lo puedo hacer únicamente porque el ángulo de fase de este número es menor de 1 grado. Confírmenlo, pues es el arco tangente de este número, 0.0055 entre 2/5. ¿Sí? Para el tercer caso, con S igual a menos 5, bueno, aquí ya nada más les doy yo el resultado, es igual a 4/5. De nuevo, K es real, si se puede alcanzar ese punto. K es positiva, por lo tanto pertenece al dominio directo. Y en el caso del inciso D, el punto menos 1 más J no se puede alcanzar. No existe ninguna K que garantice esa dinámica. Eso significa entonces que seguramente K es un número complejo con un ángulo de fase mayor de 1 grado. Bien, a ustedes les toca confirmar esto, ¿no? Confirmar que con este valor se obtiene este ángulo, este polo, y confirmar estos dos resultados. Y aquí yo les doy los resultados. Como autoevaluación, bueno, pues se proponen 4 ejercicios en 4 sistemas FDS, para los cuales se les va a asignar estas dinámicas. Para el primero se pretende determinar si las dinámicas menos 4, menos 1, 0, menos 4 más J son válidas como polos de lado cerrado para este sistema. Si son válidas, ¿para qué K? ¿Para qué valor de K? Y si pertenecen al dominio directo o al dominio complementario, o el caso directo o el caso complementario. Así para cada uno de estos. Eventualmente estos son los ejercicios que se dejan de tarea para pues afianzar ya este tema, ¿no? Bien, así como un resumen, como un último truco, se, se había hecho este cuadro
donde nosotros sintetizamos, digamos, lo que necesitamos hacer para lo que es la sintonización. ¿Sí? En este cuadro tengo una premisa. Voy a calcular la sintonización siempre en el caso directo. Siempre. Eso es lo importante para mí. Siempre voy a utilizar la condición canónica de lazo directo. Vamos a ver por qué. Cuando yo tengo la condición canónica de lazo directo, la establezco de esta manera: G de S, H de S igual a -1. Ok. Si la sintonización existe para una K real, eso significa que la sintonización, o sea que este punto, el punto de prueba, sí lo voy a alcanzar. Sí se puede llegar al punto de operación, ¿sí? Con el valor de K que hayamos hallado, y se trata del caso directo. Recuerden que el caso directo se hace con una retroalimentación con inversión de signo. El caso directo. Ahora, pero si K es negativa, entonces sí lo puedo alcanzar, sí puedo alcanzar ese punto de operación, pero no lo puedo alcanzar con el caso directo. Necesito invertir el signo de K, porque K me dio negativa. ¿Sí? Pero para implementar esto, lo tengo que hacer necesariamente con una retroalimentación sin inversión de signo. Por lo tanto, estoy en el caso complementario. Y entonces esto me permite a mí determinar lo siguiente. Si yo utilizo la condición canónica del lazo cerrado para el caso directo, necesito que K sea real para saber que puedo sintonizar el controlador proporcional para obtener el punto de operación deseado. Ya que lo tengo, puedo saber que esta sintonización pertenece o la voy a implementar en el caso directo, en el caso complementario, dependiendo del signo de K. Ojo, siempre que haya utilizado la condición del caso directo. Si K es positiva, entonces el controlador lo sintonizo con el valor de K que me dé y lo implemento con una inversión de signo en la retro. Pero si la K que me dio es real y negativa, entonces tomo el valor de K, el valor absoluto de K, y lo pongo en el controlador. Y para implementarlo, la retro no le pongo inversión de signo. Es decir, estaré en el caso complementario. ¿Qué pasa si utilizo yo esta condición? Pues me va a dar un criterio, pero intercambiado de signo. Es decir, cuando yo tengo esta condición, en el caso complementario, entonces naturalmente no tengo inversión de signo en la retro. Si obtengo una K real, puede ser positiva o negativa. Cuando yo utilizo esta condición y la K es positiva, me voy a encontrar que se refiere
al caso complementario, por lo tanto, estar aquí. Si la K es negativa, entonces no puedo estar aquí. Tengo que estar entonces en el caso directo. Y aquí el criterio aplica igual, excepto que hay que cambiar el signo. Las K positivas están acá para el caso complementario, es decir, sin inversión de signo. Y las K negativas están aquí, es decir, con la inversión de signo. Entonces noten que naturalmente los valores de K que deben ser positivos me dan positivo cuando es el caso directo con una retro con inversión de signo. Y me dan positivo en el caso complementario porque la retro tiene el negativo. Entonces, en lugar de utilizar los dos cálculos, hacer dos cálculos y determinar para cuál es positivo, nada más utilizo uno, sabiendo que para el positivo es el caso directo y para el negativo tendrá que ser el caso complementario. Entonces, de esa manera, esta tabla se reduce únicamente a los casos superiores. Es por eso que el caso inferior no lo coloco. Bien, si la sintonización de K es compleja o imaginaria, nuestra conclusión es directa. No se puede asignar la dinámica solicitada. Eso es lo que nos dice esta tabla. Y con esta tabla es que cerramos nosotros, bueno, pues ya la parte de la aplicación de la condición canónica, es decir, la sintonización de los controladores proporcionales. ¿Alguna duda, ingenieros, con esta tabla? Si es complejo, nada más colocamos eso, profesor. ¿Qué es lo que colocamos? Este, No, si es complejo, usted concluye que no existe la sintonización de K, no hay una sintonización de K posible y la dinámica no puede ser alcanzada. Ese caso lo tenemos aquí, si me permite, vamos a... Es este que toca aquí, por ejemplo, cuando yo les pido esta dinámica. No existe un valor de K que asigne la dinámica. ¿Por qué? Porque al momento que usted calcule la sustitución de este punto aquí, se va a dar cuenta que el valor de K es complejo y tiene un ángulo que no tan grande que no puede despreciar la parte imaginaria. Por lo tanto, K debe ser compleja. Pero si K es compleja, no la puedo asignar. Por lo tanto, no existe un valor de K que asigne la dinámica solicitada. Este caso es el que se menciona aquí. Entonces, si K es complejo, nuestra conclusión es directa. No se puede sintonizar el sistema para garantizar o para asignar la dinámica que se pide. No sé si esto responda a su pregunta, ingeniero. sí, profesor, gracias. Ok, muy bien. No sé si hubiera alguna otra duda. Una, muy bien. Muy bien, ingenieros. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Estoy aquí. Entonces, bueno, con esto se cierra lo que es esta parte de la
la aplicación de la condición canónica. Muy bien, para finalizar, resta nada más redondear el comentario de la utilización de la condición canónica más allá de esto, bueno, del circuito abierto. Las técnicas de diseño de control a lado cerrado que ustedes van a estudiar están basadas en el error. Y el escenario de diseño es el de circuito abierto. Es el estudio del circuito abierto GHDS. Existen 4 objetivos para este diseño. Digo, 3 objetivos de diseño. Por cantidad de mérito, ya son las que conocen del semestre anterior, tiempo pico, tiempo de levantamiento, sobre tiro, etc. Basado en coeficientes de error. El coeficiente de error lo vieron en el semestre anterior, coeficiente de posición, en aceleración, en velocidad. Son coeficientes de error de estado estático. Y el diseño basado en la respuesta en frecuencia. Es decir, en el diagrama de Nyquist, las gráficas de Bode o la carta de Nichols. Depende de no tanto de la aplicación como del requerimiento de control, la técnica que nosotros vamos a utilizar. Si es en cantidades de mérito, utilizamos la primera. Normalmente utilizamos lugar geométrico, que es la técnica que vamos a desarrollar nosotros. Las otras técnicas que ya conocen normalmente están basadas en el desempeño, ¿no? Normalmente, ingenieros, los dos primeros, casi siempre este segundo se integra o bien al diseño por cantidades de mérito o bien al diseño por respuesta en frecuencia. Cantidades de mérito casi siempre es lo que utilizamos nosotros. ¿Por qué? Porque son las variables de ingeniería las que tiene más allegado el usuario. El usuario tiene más allegado su desempeño o es más dado a describir el desempeño de su sistema en términos de cantidades de mérito, tiempos de convergencia, tiempos de levantamiento, de retraso, el famoso sobretiro, ¿sí? Y casi nunca conoce o tiene asociadas las variables que tienen que ver con respuesta en frecuencia, como son el ancho de banda, la zona de no atenuación, o bien la estabilidad relativa. Esos son prácticamente los 3 parámetros que se utilizan. Igualmente, esta técnica puede insertar al diseño basado en coeficientes de error. Entonces, las técnicas se pueden dividir ya en la práctica en 2. En aquellas que abarcan tanto las cantidades de mérito como los coeficientes de error al mismo tiempo, como el desempeño de respuesta en frecuencia y los coeficientes de error de seguimiento al mismo tiempo. Sí, entonces nosotros tenemos que estas técnicas todas utilizan GH. Recuerden cuando usaban el Bode, cuando trazan el Nyquist, el cálculo de la tabla se hace sobre GH, no sobre G, sino sobre GH. Incluso el criterio de estabilidad de Nyquist es GH igual a -1, que es la condición canónica de la cerrada. ¿Sí? Entonces, esta tabla nos muestra el alcance de la utilización del circuito abierto GHDS.
se utiliza para las técnicas de diseño de sistemas de control, tanto por cantidades de mérito, coeficientes de error y respuesta en el tiempo. Existe una segunda técnica que es la técnica por retroalimentación de estado. Esa técnica no se parece al circuito abierto, pero la verdad es que no lo reconoce porque eventualmente son varias retros, no es una sola. Entonces, bueno, a estas técnicas tendrían que agregarle un cuarto renglón, que es la retroalimentación de estado estática, que es lo que ustedes van a estudiar en teoría de control 3. ¿Sí? Entonces es ahí donde se ve esa última técnica. Y cuando se completan las 4 técnicas de diseño de sistemas de control que ustedes van a estudiar. Nosotros vamos a recuperar las gráficas de Bode más adelante cuando hagamos compensación. Pero en principio vamos a utilizar el lugar geométrico. Hay muchos profesores que mencionan que ya nos deberíamos de dar el Bode o el Nyquist, que porque ya no se usa afuera. La verdad es que la ignorancia es atrevida, ¿no? Sí se utiliza, no se niega que no sea lo más común, eso es cierto, pero no significa que no se utilice. Sí, que no se sepa cómo utilizar es otra cosa, ¿no? O sea, eso sí puede ser cierto, pero que no se utilice, no es cierto. Ahora, también es cierto que no es lo más común, pero no es lo más común porque el usuario normalmente no lo conoce, pero no significa que no haya variables aquí que no identifiquemos nosotros y que eventualmente nos obligue a hacer un diseño en esta área, ¿no? Con esta herramienta. Entonces, bueno, yo en mi ejercicio de campo les puedo decir que solamente una vez he visto que el usuario está consciente de un parámetro de aquí. Pero en más de una ocasión hemos hecho diseños con estas técnicas para controlar un proceso. Es decir, a lo mejor el usuario no se da cuenta de que lo necesita, pero si nosotros nos damos cuenta, pues nosotros lo tenemos que hacer. Y es precisamente lo que me ha pasado. Entonces, bueno, no es lo más común, eso es cierto, pero tampoco es cierto que no se ocupe. Muy bien, con esto, ingenieros, termino yo la exposición de dinámicas de sistemas de control. Y nada más resta, ingeniera López, que el día de mañana pues pasemos a preguntar si hay dudas del tema y si no las hay, mañana damos el tema por visto y planteamos ya las posibilidades de pues evaluarlo, ¿no? Hacer ya nuestro examen. Sí, profesor. Muy bien. Hay una cuestión que hay que comentar a propósito del examen, también para que ustedes vayan empezando a medir sus fuerzas. Vamos a ver. Acá está el simulador. Bueno, quedan menos 3 minutos para esta sesión. Bueno, a ver, vamos a tratar de avanzar y a ver si no nos interrumpe muy feo esto. Tenemos aquí el tema. En el tema ustedes, bueno, tienen ahorita los apuntes. Hay una actividad complementaria que es crear un mapa mental. Entonces se pide aquí un mapa mental de la condición canónica del lado cerrado. Aquí vienen algunas sugerencias de cómo pueden hacerlo, bueno, o para qué pueden hacerlo. La actividad es opcional, no tiene peso sobre la calificación, pero se sugiere que se haga porque eventualmente después es una forma de asegurar que
que han adquirido el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, no les va a hacer daño. Tal vez no todos lo quieran hacer, pero eventualmente les va a servir sobre todo para el examen conceptual que viene asociado a este tema. Entonces, bueno, vale la pena que lo hagan. Aquí ven las condiciones. Aquí se menciona que el trabajo puede ser colectivo. Bueno, se sugiere que sea colectivo en el sentido de que ustedes le compartan a alguien más, alguien que crean que, bueno, pueda valer la pena, ¿no? El trabajo que hicieron, pues para ver si hay alguna observación o si se intercambian los trabajos, bueno, pues pueden tomarle alguna idea, ¿no? Ah, pues mira, sabes que esta idea me gustó, o o bueno, pues me gustó que lo hicieras como mapa mental, o bueno, lo pueden hacer también como una infografía, ¿no? Lo pueden hacer de 1000 formas. Entonces, bueno, esta es la actividad complementaria del tema, que es la construcción del mapa mental de la condición canónica del lado cerrado. Para ver este recurso del simulador, sí vamos a interrumpir ya, bueno, nuestra sesión.